¿Por qué tu ansiedad empeora cada vez que intentas controlarla? ¿Por qué cada estrategia para sentirte seguro te deja más vulnerable? ¿Por qué el miedo se expande exactamente cuando crees que lo estás evitando? Y si te dijera que la ansiedad no es el problema, sino tu búsqueda de seguridad. Carl Jung y Krishnamurti descubrieron algo brutal que contradice todo lo que te han dicho sobre superar el miedo. La mayoría de las personas con ansiedad cometen el mismo error. Creen que deben eliminar los síntomas antes de poder vivir. Esperan sentirse seguros antes de actuar. Buscan certeza antes de moverse. Quieren estar curados antes de empezar a vivir. Pero Jung y Krishnamurti descubrieron que esto es exactamente lo que mantiene la ansiedad viva. Jung descubrió que la ansiedad es una señal de alarma que te dice que estás viviendo de una manera que crea conflicto interno, que estás evitando algo, huyendo de alguna tarea de la vida. Krishnamurti descubrió algo todavía más brutal. Dijo que la ansiedad es la búsqueda de seguridad. El miedo surge del deseo de estar seguro. Y cada vez que intentas eliminar el miedo, estás creando más miedo. Cada vez que buscas certeza, creas más incertidumbre. Cada vez que intentas controlar, pierdes más control. La ansiedad no es el problema. Tu búsqueda de seguridad es el problema. Tu deseo de estar libre del miedo es el miedo mismo. No necesitas eliminar la ansiedad para vivir. Necesitas dejar de buscar seguridad, y ahí es donde empieza tu liberación. Jung trabajó con cientos de personas que sufrían lo que él llamaba neurosis, ansiedad crónica, pánico, depresión, miedo paralizante, y descubrió algo que contradice toda la industria del bienestar. La neurosis no viene del pasado, no viene de tu infancia ni de traumas antiguos, a menos que tengas un trauma real sin resolver. La neurosis viene del presente, viene de cómo estás viviendo ahora, viene de las decisiones que estás evitando tomar ahora, viene de la vida que no estás viviendo ahora. Jung escribió algo brutal. Dijo que la persona neurótica sufre porque está resistiendo la batalla desafiadora de la existencia. Quien rechaza vivir la vida debe reprimir su deseo de existir, y eso es equivalente a un suicidio gradual. Tu ansiedad no es un defecto químico, no es algo que heredaste, no es mala suerte. Tu ansiedad es tu psique gritándote que hay algo en tu vida que no estás enfrentando. Hay alguna tarea que estás evitando, alguna responsabilidad que estás rechazando, alguna verdad que no quieres ver. Y los síntomas, todos esos síntomas que odias, no son el problema. Son la alarma. Son tu mente tratando de salvarte. Jung descubrió que los trastornos de ansiedad funcionan como un mecanismo autorregulador de nuestra psique. Están diseñados para evitar daños futuros. Tus síntomas están subrayando el camino de vida que estás siguiendo. Y ese camino no es adecuado para tu bienestar. La neurosis no es accidental. Generalmente aparece en momentos críticos, cuando necesitas un nuevo ajuste psicológico, una nueva adaptación, un cambio de dirección. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas con ansiedad hacen exactamente lo opuesto a lo que necesitan hacer. Identifican qué situaciones desencadenan sus síntomas y luego evitan esas situaciones. Creen que si evitan los gatillos, pueden llevar una vida relativamente cómoda, pero evitar los síntomas se convierte en su objetivo principal, en lugar de enfocarse en la recuperación. Esto es lo que Jung llamaba la trampa del neurótico. Evitar las situaciones que causan ansiedad puede parecer una solución temporal, pero con el tiempo, esta práctica lleva a una vida cada vez más restringida, cada vez más pequeña, cada vez más vacía. El miedo que no enfrentas no disminuye, tiende a expandirse. Hace que cada vez más situaciones se conviertan en gatillos,
Empiezas evitando hablar en público, luego evitas reuniones sociales, luego evitas llamadas telefónicas, luego evitas salir de casa, luego evitas abrir la puerta. El miedo no se reduce, se expande. Conquista más y más territorio en tu vida y tú te vuelves cada vez más pequeño, cada vez más limitado, cada vez más prisionero. Ahora, Krishnamurti entra y explica algo que Jung no vio completamente. Krishnamurti dijo que el miedo surge del pensamiento. El pensamiento crea tiempo. El pensamiento crea el futuro. El pensamiento dice, mañana estaré seguro, mañana no tendré miedo, mañana seré diferente. Y ese mañana crea ansiedad, porque mañana nunca llega, solo existe ahora. Y ahora tienes miedo porque el pensamiento está diciendo que deberías estar seguro. Krishnamurti preguntaba por qué tienes miedo, y la gente respondía, tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de que me rechacen. Tengo miedo de morir. Y Krishnamurti decía, eso no es miedo, eso es pensamiento. El pensamiento está creando una imagen del futuro, una imagen de pérdida, una imagen de dolor, una imagen de muerte. Y luego tienes miedo de esa imagen. Pero la imagen no es real. El futuro no es real, solo existe ahora. El miedo no está en el ahora. El miedo está en el pensamiento sobre el futuro. Entonces Krishnamurti decía algo radical. Decía que el observador es el observado. Cuando tienes miedo, creas una división. Hay un tú que observa el miedo y hay un miedo que es observado. Y piensas que el observador puede controlar el miedo, puede eliminarlo, puede transformarlo. Pero Krishnamurti decía que el observador es el miedo mismo. La división es artificial. Tú eres el miedo. No hay nadie separado del miedo que pueda eliminarlo. Cuando intentas eliminar el miedo, estás creando conflicto, estás creando resistencia, estás creando más miedo. El deseo de estar libre del miedo es el propio miedo. La búsqueda de seguridad es la inseguridad misma. Piensa en esto. Cada vez que sientes ansiedad, ¿qué haces? Intentas respirar profundo, intentas distraerte, intentas razonar con el miedo, intentas controlarlo. ¿Y qué pasa? El miedo aumenta, la ansiedad se intensifica, el pánico llega. ¿Por qué? Porque estás resistiendo. Estás creando un observador que quiere controlar lo observado. Estás creando división, conflicto. Krishnamurti decía que cuando ves que el observador es lo observado, el conflicto termina. No hay nadie que deba controlar el miedo. Solo hay miedo. Y cuando solo hay miedo sin el observador que resiste el miedo, simplemente está ahí. Y cuando está ahí completamente sin resistencia, se transforma. No porque tú lo transformes, sino porque la percepción completa es transformación. Jung decía que la recuperación reside en enfrentar las tareas de la vida que has evitado. Si la ansiedad ha reducido drásticamente tu actividad, la tarea específica que elijas no es lo que importa. Lo que importa es encontrar algo en que enfocarte. Algo que te ayude a salir de tu mundo de dudas, internas preocupaciones y pensamientos intrusivos. Algo que te reconecte con el mundo externo, con personas, con lugares, con cosas, con la vida real. Alfred Adler, colega de Jung, recomendó un ejercicio. Imagina que estás libre de neurosis, libre del miedo al ridículo social. En esa situación, ¿qué elegirías hacer? ¿Quién querrías ser? Esas fantasías no son patológicas, son las primeras señales. Intentos titubeantes de encontrar nuevas formas de adaptación. Cuando te expones a los deberes que temes, probablemente reaparecerán los síntomas. Esto es normal. Debes seguir adelante, porque la liberación de la neurosis está del otro lado del deber, del otro lado del miedo, del otro lado de la acción que más temes tomar. Pero aquí está la trampa más grande. Muchas personas escuchan esto. Identifican que hay algo en conflicto, saben qué deberían hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué?
porque esperan superar sus síntomas antes de enfrentar sus miedos. Esta es la trampa. Si los síntomas son el resultado de conflictos internos, nunca desaparecerán hasta que abordes el origen de ese conflicto. No puedes esperar sentirte completamente sano antes de empezar a sanar. Debes aceptar que la recuperación solo se logrará si estás dispuesto a seguir adelante a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar del pánico, a pesar de los síntomas. Krishnamurti agregaría algo aquí. Diría que esperar estar listo es otro truco del pensamiento. El pensamiento dice: cuando esté listo, actuaré. Cuando no tenga miedo, me moveré. Cuando tenga certeza, empezaré. Pero ese cuando nunca llega, porque el pensamiento siempre puede crear más razones para esperar, más excusas, más miedos. Krishnamurti decía que no hay preparación para vivir. La vida no espera. La vida es ahora. O vives ahora o nunca vives. No hay camino hacia la vida. No hay método para estar preparado. La preparación es otra forma de evitar, otra forma de posponer, otra forma de resistir. Jung escribió algo poderoso: solo la audacia puede liberarnos del miedo, y si no asumimos el riesgo, el significado de la vida se verá comprometido de alguna manera, condenando nuestro futuro a una esterilidad sin esperanza. Pero si damos ese paso, nos fortaleceremos. La ansiedad puede no desaparecer por completo, pero aprenderemos a gestionarla, aprenderemos a vivir con ella, como cuando aprendes una nueva habilidad. Al principio tienes miedo de fallar, necesitas concentrarte intensamente. Con el tiempo, lo que parecía difícil se vuelve casi automático. Enfrentar los desafíos de la vida es similar. Puedes volverte hábil en enfrentar la vida con coraje, pero primero debes dar el primer paso. Krishnamurti diría que no se trata de volverse hábil en enfrentar el miedo. Eso sigue siendo control, sigue siendo el observador intentando manejar lo observado. Se trata de ver el miedo completamente, sin escapar, sin controlar, sin buscar seguridad. Cuando ves el miedo completamente, sin el deseo de que sea diferente, algo extraordinario sucede. El miedo pierde su poder, no porque lo hayas conquistado, sino porque has dejado de resistirlo. La resistencia era el problema, no el miedo. Jung identificó dos tipos de neuróticos. Primero, los neuróticos conscientes, personas que sufren debido a una sensibilidad aguda hacia los problemas de la sociedad. No están enfermos por falta de aspiraciones. Sufren porque no toleran las deficiencias de los sistemas que los rodean. Su conciencia ética les impide alinearse con la moral prevalente. Para ellos, la recuperación no está en conformarse, está en encontrar el coraje de vivir según su propia conciencia. Pero la mayoría de los neuróticos pertenecen a la segunda categoría, los neuróticos evasivos, individuos que simplemente no están dispuestos a enfrentar los deberes de la vida, transmitir nuestros genes, participar en la vida social, hacer trabajo productivo, enfrentar la mortalidad. El neurótico evasivo retrocede aterrorizado ante estos deberes. En estos casos, la recuperación es simple, no fácil, pero simple. Enfrentar las tareas de la vida que han evitado. Jung expresó esto claramente. El paciente enfermó porque se salió de las tareas de su vida, descuidó sus deberes. Si desea recuperarse, debe volver a asumir esas responsabilidades. Krishnamurti añadiría que estos deberes no son obligaciones impuestas, no son reglas sociales que debes obedecer, son parte de vivir. Cuando evitas vivir, creas conflicto, y ese conflicto se manifiesta como ansiedad, depresión, pánico. La pregunta no es cómo eliminar estos síntomas. La pregunta es, ¿por qué estás evitando vivir? La verdadera libertad, según Krishnamurti, no está en estar libre del miedo. Está en ver que el miedo y tú no son diferentes,
que el observador y lo observado son uno. Cuando ves esto completamente no hay conflicto, no hay resistencia, no hay búsqueda de seguridad. Y sin la búsqueda de seguridad, la ansiedad pierde su combustible. Yo diría que cuando asumes la responsabilidad por tu vida y comienzas a enfrentar lo que has evitado, la transformación comienza. Krishnamurti diría que la transformación no es un proceso, es percepción inmediata, ver el hecho completamente, sin escapar, sin controlar, sin buscar un resultado. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice. No existe camino hacia la liberación. No hay método paso a paso. No hay estrategia que puedas seguir. Porque cualquier método es otra forma de buscar seguridad, otra forma de evitar el miedo, otra forma de crear el observador que quiere controlar lo observado. Jung te dice que debes actuar, que debes enfrentar tus miedos, que debes asumir responsabilidades. Krishnamurti te dice que debes ver completamente, ver sin juicio, ver sin el deseo de que sea diferente. Y cuando juntas estas dos visiones, algo queda claro. Debes actuar sin buscar seguridad. Debes moverte sin esperar estar listo. Debes vivir sin la garantía de que estarás bien. La depresión, según Jung, surge cuando te sales completamente de la vida, cuando la energía que debería estar dirigida hacia el mundo externo se vuelve hacia adentro, cuando te rindes, cuando dejas de intentar, cuando aceptas la derrota. La depresión es el resultado final de años de evitar vivir, de años de huir, de años de buscar seguridad sin encontrarla nunca. Krishnamurti diría que la depresión es el resultado del conflicto prolongado, del observador resistiendo lo observado durante tanto tiempo que finalmente se agota, se rinde. Pero esa rendición no es la rendición correcta, es rendirse a la derrota, no rendirse a lo que es. El pánico es diferente. El pánico es cuando el miedo se vuelve tan intenso que el cuerpo entra en modo de supervivencia. Jung diría que el pánico es la psique gritando con toda su fuerza, diciéndote que algo está terriblemente mal, que no puedes seguir así, que debes cambiar. Krishnamurti diría que el pánico es la culminación de la resistencia, cuando has resistido tanto que el sistema colapsa, cuando el observador pierde completamente el control, y en ese colapso hay una oportunidad. Porque cuando el control se va completamente, cuando la resistencia se vuelve imposible, por un momento ves la verdad. Ves que nunca hubo control real, que nunca hubo un observador separado, que todo era ilusión. La mayoría de las personas después del pánico vuelven a intentar controlar, vuelven a buscar seguridad, vuelven a crear el observador. Pero algunos ven que la búsqueda de control era el problema, ven que la búsqueda de seguridad creaba inseguridad, y dejan de buscar, no porque se rindan a la derrota, sino porque ven la inutilidad de buscar. Jung te preguntaría qué harías si no tuvieras miedo. Krishnamurti te preguntaría por qué necesitas esa pregunta. ¿Por qué no puedes simplemente actuar ahora? ¿Por qué necesitas imaginar un futuro sin miedo antes de moverte? Esa imaginación es el problema. Ese futuro es el problema. Ahora es todo lo que hay. Y en el ahora o actúas o no actúas. No hay preparación. No hay cuando esté listo. Jung enfatizó que una vida verdaderamente vivida incluye inevitablemente momentos de sufrimiento y conflicto. Intentar evitar estas experiencias es intentar evitar la vida misma. Cuando te niegas a enfrentar tus dificultades, lo único que logras es posponer lo inevitable, permitiendo que tus problemas crezcan y se intensifiquen. El sufrimiento que evitas hoy no desaparece, se acumula y te golpeará más fuerte en el futuro.
La verdadera transformación personal reside en el confronto directo con aquello que te causa dolor. Cuando haces esto, comienzas a liberarte. Despojas a esos miedos y ansiedades de su poder sobre ti. Te das cuenta de que aunque el camino es difícil y a veces doloroso, cada paso que das te fortalece. Te acerca a una versión más auténtica y robusta de ti mismo. Krishnamurti diría que la transformación no es un proceso de fortalecimiento, no es volverse más fuerte, no es desarrollar coraje. Eso sigue siendo el observador intentando mejorar lo observado. La transformación es ver que no hay nada que mejorar, que el miedo, el dolor, la ansiedad son parte de vivir. Y cuando dejas de resistirlos, cuando dejas de intentar transformarlos en algo mejor, simplemente están ahí. Y cuando están ahí sin resistencia, pierden su capacidad de paralizarte. No porque seas más fuerte, sino porque has dejado de luchar. Jung te recuerda que el crecimiento personal no es lineal. Habrá momentos de retroceso, momentos en que parecerá que no has avanzado. Pero esos periodos de estagnación aparente son momentos de profunda integración, donde lo que aprendiste comienza a crear raíces en tu psique. Son parte necesaria del proceso de transformación. Te permiten consolidar tu crecimiento antes de continuar al próximo nivel. La verdadera coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Cuando desarrollas ese coraje, te das cuenta de que no estás definido por tus neurosis ni por tus fracasos, sino por tu respuesta a ellos. Cada vez que enfrentas un desafío y lo superas, reafirmas tu capacidad de moldear tu destino. Krishnamurti diría que no hay destino que moldear, no hay futuro que construir. Eso es el pensamiento creando tiempo nuevamente, creando un objetivo, un destino, una meta. Y mientras tienes un objetivo, estás en conflicto con lo que eres ahora, porque ahora no eres el objetivo, ahora eres lo que eres, con miedo, con ansiedad, con dolor. Y mientras resistas lo que eres ahora buscando lo que deberías ser, el conflicto continúa. La liberación no está en alcanzar un objetivo, está en ver que no hay objetivo que alcanzar, solo hay vivir, ahora. Sin la carga del mañana, sin el peso del pasado, la acción se vuelve el catalizador de la transformación según Jung. No es suficiente comprender intelectualmente tus problemas. Debes traducir esa comprensión en acción concreta. La vida requiere participación, y solo a través de la acción puedes transformar tu realidad. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, romper con patrones desactualizados, asumir riesgos que antes parecían intransponibles. La acción también te libera del ciclo de parálisis por análisis. Pasar demasiado tiempo rumiando sobre tus dificultades sin actuar solo refuerza el miedo y la duda. La acción, en cambio, te impulsa hacia adelante, te permite experimentar el mundo directamente. Y de esa experiencia viene el aprendizaje y crecimiento. Krishnamurti preguntaría ¿qué acción? Si la acción viene del pensamiento, viene del pasado, viene de lo que conoces, viene del miedo, viene del deseo de seguridad. Esa acción no es libre, esa acción es mecánica, es reacción, no acción. La verdadera acción surge cuando no hay pensamiento, cuando ves algo completamente y actúas desde esa percepción. Sin calcular, sin buscar resultado, sin miedo. Esa acción es libre, esa acción es inteligente, pero no puedes practicar esa acción. No puedes aprender a actuar libremente, porque el aprendizaje es pensamiento, es memoria, es pasado. La acción libre surge cuando el pensamiento se detiene, y el pensamiento solo se detiene cuando ves su limitación completamente. Jung diría que a través de este proceso no solo te liberas de las ataduras de la neurosis, sino que te acercas a realizar tu mayor potencial. Esta jornada transformadora es una jornada hacia la totalidad,
A medida que integras todas las partes de ti mismo, incluidas aquellas que has rechazado o ignorado, te vuelves un ser más completo. Esta integración no solo te libera de la neurosis, sino que te permite vivir una vida más rica y significativa. Uno de los conceptos más profundos de Jung es integrar la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido de tu personalidad que frecuentemente ignoras o niegas. La sombra contiene tanto tus debilidades como tus fortalezas. Al reprimirla, te privas de una parte esencial de ti mismo. Krishnamurti diría que la sombra, el inconsciente, todo eso es el pensamiento creando división, creando el observador y lo observado, creando la luz y la oscuridad, creando lo aceptable y lo inaceptable. Pero cuando ves que el observador es lo observado, no hay sombra que integrar, no hay inconsciente que hacer consciente, solo hay lo que es. Y lo que es incluye todo: el miedo y el coraje, la debilidad y la fuerza, la oscuridad y la luz, sin división, sin conflicto, sin el deseo de ser diferente. Al final, Jung y Krishnamurti te están diciendo lo mismo desde ángulos diferentes. Jung te dice que debes vivir, que debes actuar, que debes enfrentar. Krishnamurti te dice que debes ver, que debes observar sin juzgar, que debes dejar de buscar, pero ambos están diciendo: deja de resistir la vida, deja de huir, deja de buscar seguridad donde no existe. La vida es insegura, siempre. Puedes aceptar eso y vivir, o puedes resistirlo y sufrir. La ansiedad, el miedo, la depresión, el pánico no son el enemigo. La resistencia es el enemigo. La búsqueda de seguridad es el enemigo. El deseo de que la vida sea diferente de lo que es el enemigo. No hay método para liberarte, no hay camino que seguir. Cualquier método, cualquier camino es otra forma de buscar seguridad, otra forma de posponer, otra forma de evitar. La liberación está en ver esto, ver que la búsqueda es el problema, ver que el observador es lo observado, ver que tú eres el miedo. Y cuando ves esto completamente, no intelectualmente, sino totalmente algo, se transforma, no porque tú lo transformes, sino porque la percepción completa es transformación. Jung te pide que actúes. Krishnamurti te pide que veas. Quizás la respuesta es ver completamente y desde esa percepción actuar, no desde el miedo, no desde el deseo de seguridad, sino desde la claridad de ver lo que es y vivir con eso, sin garantías, sin certezas, sin seguridad, pero completamente vivo.